este momento voy a comenzar a grabar. Del equipo de trabajo de la SOE La Orca de Producción y Comité Ejecutivo, damos la bienvenida a don José Luis Tapia Rocha, quien ha tenido esa gentileza de atendernos en esta ocasión, por lo cual le damos nuestro más sentido agradecimiento. Por consiguiente, su perfil es vastuoso, sumamente amplio y múltiple, pero vamos a esbozar aspectos vitales. Es pertinente abordar que don José Luis es cofundador y presidente ejecutivo del Instituto de Libre Empresa, presidente del Centro de Liberalismo Clásico, vicepresidente por nuestro país del Foro Liberal de América Latina. Su experiencia en el sector estatal eh, ha significado que ha sido asesor económico del despacho del viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Don José Luis, a su vez, ha dictado conferencias y seminarios. Además de ello, presentado libros, conseguido entrevistas y recibido becas de capacitación en la Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Singapur, Hawái, etc., etc. Es autor de los ya conocidos 42 estrategias efectivas de liderazgo empresarial, cómo vender ideas liberales y en economía y libertad. ¿Cómo está usted, maestro? Gracias, Yohei, por tu amable invitación. Hay muchas personas que se mantenían distantes, un poco ajenas al movimiento de las cinco reformas, porque de una u otra manera, hay que decirlo, habían depositado lo que podíamos llamar algún tipo de esperanza en otro tipo de opciones, pero que éstas a su vez han ido desvaneciendo y por lo cual eh, todo este cúmulo de individuos han acercado. Lo que sí es también un dato revelador es que pocos entienden que la esperanza pausible de nuestra región son las cinco reformas, puesto que no hay nada igual. Así es como tú dices, y todavía continúa, Yohei, las resistencias que a veces se entiende de manera natural y otras incomprensibles, porque a pesar de las evidencias del fracaso del modelo sistema que nosotros le llamamos al actual régimen político y económico, tienen y mantienen sus esperanzas de que esta situación se vaya a arreglar por factores más personales que por cambio de regla de juego. Y nosotros lo que señalamos es que las reglas de juego son las que deben cambiar y no las personas, ¿no? Por esa razón es que tenemos esas resistencias que a veces parecen inverosímiles porque los hechos por sí mismos revelan que no es el cambio de personas lo que va a originar el cambio en el país, sino es el cambio de regla de juego, y por ser estas entidades abstractas es la que está originando pues esta falta de apoyo masivo, ¿no? Porque hay apoyo, sí, eso sí, tenemos en cierta manera que reconocer, tenemos apoyo, pero no decididos, no comprometidos a fortalecer, por ejemplo, un movimiento del tipo que nosotros estamos impulsando, que es el Partido de Evolución, el Foro Liberal de América Latina, y otras instituciones grises, o sea, no políticas, pero que sí le interesa la política, como el Instituto de Libre Empresa, el Centro de Liberalismo Clásico, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, y otras más que por ahí hay digamos, de nuestro conocimiento. Así que, bueno,
Sin embargo, sí hay avances y eso alienta, ¿no? Ah, porque las 5 reformas del maestro Mansueti no solamente es adecuado leerlas, sino más que todo trabajar de manera ardua y tenaz para poder implementarlas y de esa forma salir del atraso que vive, que vivirá y seguirá viviendo toda nuestra región. Así es, nosotros le reconocemos el liderazgo intelectual del profesor Alberto Mansueti. Yo soy un discípulo nada más dentro del movimiento. No me considero un intelectual. He hecho cosas intelectuales bien atrevidas, poniendo títulos a algunos libros, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Cómo vender ideas liberales, pero era un título más llamativo, pero que no, digamos, no es, digamos, el único libro. Hay muchísimos mejores que he escrito, y uno de ellos es el del profesor que se llama Las leyes malas, y es un libro que yo recomiendo que lean, porque ahí está la razón de por qué decimos que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las leyes, ¿no? En el sentido institucionalista, ¿no? Hay muchas escuelas dentro de la economía que hablan sobre aspectos políticos y su dinámica. Esto lo pueden leer en los libros de Douglas North, que es Premio Nobel de Economía en 1993, y te enseña el profesor North que un cambio de regla de juego genera incentivos diferentes para que el comportamiento A se convierta en comportamiento B. Entonces el profesor Mansueti, en su libro La ley es mala, desde su perspectiva como abogado y ciencias políticas, él señala que las leyes malas es la que está generando malos comportamientos, premian al ineficiente, castiga al eficiente, y eso origina pues estos comportamientos a veces inusuales, ¿no? La economía tiene un sector formal y un sector informal. ¿Dónde está la mayoría de la gente? En el sector informal. Entonces uno se dará cuenta pues que el 65%, algunos datos revelan así, están en el sector informal de la economía. Viéndolo un punto de vista laboral, el 75%. Viendo un punto de vista general de toda la economía, Norman Loaiza del Banco Mundial señala que estamos en el 65%, que él fue un invitado, incluso creo que escrito para el Banco Central de Reserva, y él ha señalado eso. Bueno, son datos reveladores, ¿no? Y todo esto, pues, gracias a contribuciones intelectuales, como repito, la del profesor Mansueti, que permite entrar en soluciones. En eso sí, yo quería señalar, y si hay algo que nos diferencia del resto, es que proponemos más que las críticas en sí que le hacemos al sistema. Ni siquiera las personas las criticamos, sino criticamos el sistema. Las personas podemos estar equivocadas, pero los sistemas, cuando fallan, fallan y se llevan a todos los que administran el sistema. Y ahí tenemos los cambios de ministros a cada momento, pidiendo vacancia al presidente actual que tenemos, Pedro Castillo, como si eso fuera la solución, ¿no? Pero ahí está, digamos, la contribución intelectual que permite advertir, pues, algunas veces permite advertir estos problemas, cómo se atacan, cómo se solucionan, ¿no? Las 5 reformas liberales son totalmente amplias, ambiciosas, muy vastas, pero por sobre todo totalmente realizables, las cuales tienen como piedra angular el bienestar humano y el devolverle a las personas dos cosas, dos binomios, el poder y que éste se le arrebate, se le quite al Estado. Así es como dices tú. Nuestra propuesta son devolver poderes, libertades, las funciones propias de las personas que le han sido usurpadas y los recursos, ¿no? Que con esos medios económicos pudieron haber logrado muchísimos
sueños, esperanzas cumplidas, pero que ahorita se encuentra en manos del gobierno y se le sigue usurpando. Entonces, nuestro proyecto se llama La Gran Devolución, porque devolver las libertades, devolver los recursos de las personas y devolverles sus funciones naturales como seres humanos requiere pues de un gran esfuerzo político, económico, incluso social, para restablecer lo que previamente había sido lo que era de las personas, de los individuos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas reformas que necesita nuestro país y toda la región, sabiendo de que, como ya lo menciona el maestro Mansueti, son cinco, ni una más, ni una menos, no seis, no siete, y que las ha investigado de manera muy consuetudinaria a lo largo de ya varios años a través del ya aclamado Centro de Liberalismo Clásico. Las reformas son cinco: reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de salud y reforma de pensiones. No es un invento del profesor o arbitraria la cantidad de reformas, sino que estas se basan en estudios, en encuestas, en sondeos, donde refleja que las principales preocupaciones de los peruanos y de los latinoamericanos son básicamente, a veces cambian de orden, pero son básicamente lo siguiente. En el Perú, solamente voy a citar el caso peruano, en el orden, era comenzando con que a la gente no le alcanza el dinero. Eso sale en las encuestas de Datum, de Ipsos. No me alcanza el dinero, es un problema que le aqueja al peruano. Después, en segundo lugar, la inseguridad. Teme ser asaltado. En tercer lugar, no tengo trabajo. Se encuentra en una situación de desempleo. Cuarto problema es la falta de acceso a la salud, una salud privada o pagada por la persona. Y uno va encontrando que todas ellas, todos los problemas que van apareciendo, encajan en cada una de las cinco reformas. La reforma política ataca el problema de la inseguridad. O sea que mayor seguridad depende de una voluntad política. En el tema de no me alcanza el dinero, encaja en la reforma económica, que eso ya no es un tema que le corresponde al gobierno, sino que debe liberalizar los mercados, privatizar los mercados y aperturar o desregular los mercados. Entonces, segundo problema del dinero corresponde a la parte económica. Después, están preocupados por el tema de la salud, reforma de salud. Están preocupados por la educación de sus hijos y sale la reforma educativa. Y hay personas que, como tampoco le alcanza el dinero, a los que trabajan, hay pensionistas que tampoco le alcanzan sus pensiones, reforma económica. Entonces, uno ve que esas cinco reformas son correspondientes a una coyuntura y también a una estructura que se va reflejando a través de los años, porque esta encuesta que primeramente se hizo fue del año 2005. Luego cito esta encuesta última de Datum del julio del 2020, y cuando nosotros iniciamos nuestro partido político, la encuesta es del año 2017. Y entonces uno ve una trayectoria del tiempo que los problemas se han mantenido. Como repito, algunas suben. Por ejemplo, en estos momentos, si tú les preguntas su prioridad de las personas, te va a salir el tema de salud en primer lugar. O sea, quiere vacunarse para poder ejercer su empleo, encontrar empleo y seguir trabajando para que le alcance el dinero. Entonces, no cambia nada en la estructura, pero a veces cambia el orden. Algunos momentos
la inseguridad sube como primer lugar y baja el tema económico en segundo lugar. Pero sigue siendo los 5 temas que le preocupa a cualquier persona aquí en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay, Chile, siguen siendo los mismos problemas que coinciden, y por eso nosotros pertenecemos a un foro llamado Foro Liberal de América Latina, y que a su vez tiene sus centros de apoyo en formación, que es el Centro de Liberalismo Clásico, el Instituto de Libre Empresa, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que también en sus conversaciones, reuniones, reflejan los mismos problemas en América Latina. Son realidades distintas, pero tienen los mismos problemas con algunos matices, pero son básicamente los mismos. Y eh, todo ello despierta la agonía, la rabia casi sin razón de aquellos burócratas de escritorio acostumbrados a subsistir de las jugosas rentas estatales, pero que ello termina siendo em, algo contraproducente con lo que la gran mayoría deseamos en el hoy por hoy. Es lo que tú llamas el status quo, o Milton Friedman también, premio Nobel de Economía, tiene su libro, o su paper, mejor dicho, que se llama La tiranía del status quo. Las resistencias naturales de los burócratas es al cambio, ¿no? Sin embargo, esto no es tan cierto como lo plantearon nuestros, digamos, personajes en el ámbito peruano que hicieron del tema del cambio un castigo para los burócratas. Y me río un poquito, ¿por qué? Porque cuando quisieron hacer en los 90 en el país el cambio que representaba en ese momento Mario Vargas Llosa y su grupo del Movimiento Libertad, dijeron que los empleados estatales y la burocracia, la gran burocracia que en ese momento había, y existe hasta ahora, por cierto, les iba a quitar mediante despidos, ¿no? O sea, se iba a reducir el tamaño del Estado, se iba a mandar a la calle a 1 millón de burócratas, y eso tuvo una resistencia natural en los empleados estatales, que en ese momento se organizaron y se alinearon bajo la propuesta, que en ese momento era distinta, del ingeniero Alberto Fujimori. Pero el señor Alberto Fujimori, una vez que ingresó al gobierno, hizo exactamente lo contrario a lo que esperaban los burócratas nacionales, los que vivieron de las rentas. Un poquito de historia, nada más cortita. El señor Alan García, que en paz descanse, él se le conoció como el presidente que empujó el mercantilismo empresarial. Él y sus 12 apóstoles, se refería a 12 grupos económicos que existían en ese momento, prácticamente fueron pulverizados cuando Alberto Fujimori impulsó, o mejor dicho, aprobó las reformas del ministro Carlos Boloña, quedando finalmente durante su gobierno del señor Alberto Fujimori de 12 a 4 grupos económicos. Los que sobrevivieron fueron grupos económicos relacionados a la industria láctea, algunos quedaron en el ámbito financiero, emergieron otros en el nivel de las comunicaciones, y esos 12 quedaron 5. Entonces, se puede decir que las reformas que uno plantea hacen cambios estructurales, o sea, cambia el componente económico, resaltando los que tienen ventajas naturales, y destituye del trono de la renta económica a aquellos que no demuestran eficiencia, buen trato a las personas, precios bajos, en el caso que se implementara las 5 reformas. En el caso de los empleados públicos, en nuestro concepto, no serían
maltratados como aparentemente dicen los detractores del liberalismo económico, sino que nosotros advertimos tres posibilidades. Una es un grupo de personas, de los empleados estatales, que van a encontrar trabajo de manera inmediata y con altas rentas económicas en el mercado libre. Otro grupo de personas van a ser reasignadas pasando de los actuales sectores económicos, por ejemplo, representados en los ministerios, que puede ser educación, salud, trabajo, energía y minas, que son actividades económicas que van a ser sustituidas por el mercado libre y serán asignados o reasignados a las tareas propias de un Estado del tipo liberal clásico, que es reforzar la seguridad, reforzar la justicia, reformar y reforzar, por si acaso, las dos cosas. Reformar lo que está mal logrado, hay que reformarlo para que funcione bien, que es el caso de la justicia, la seguridad y las obras públicas, para que esos empleados, ese segundo grupo, encajen dentro de las funciones. O sea, lo que ahorita hay de poco de funcionamiento en justicia, en seguridad, como actividades esenciales de un Estado limitado, serán reformados y reasignados. Entonces, otro grupo muy grande irá a esos tres funciones que tiene el Estado. Y un remanente, un tercero, que pensamos que van a ser pocos, pero va a haber, son aquellos que no encajan ni en el primer grupo, o sea, no encuentran trabajo en el sector del mercado libre, cualquier sector del mercado libre, no encajan en la reasignación, porque de repente no se sienten cómodos, porque pasar del Ministerio de Trabajo a pasar al Ministerio de Justicia o pasar a el tema de seguridad, de repente no quieren, no se le puede obligar tampoco a las personas. Entonces, nosotros estamos proponiendo de manera temporal mandarlos a sus casas con sus familias y con sus sueldos actuales. Es una medida política, pero es una medida al menos que va a aliviar las trabas actuales que no permiten que las personas se desarrollen y sean ricas de manera natural. Esas personas se le dará un plazo de 1 año, digo de manera arbitraria, no estoy tampoco siendo científico en los meses que debe quedarse una persona en su condición de jubilación anticipada, pero que se le dará un tiempo prudente como para que lo piense durante ese periodo en entrar al sector privado, en adecuarse al sector privado y gane más de lo que estaba ganando en el sector estatal. Esos son los 3 efectos que pasarían, al menos para el conjunto de reformas, en el caso de los empleados estatales, en el caso de la burocracia estatal. En el caso de las rentas, esa que tú has señalado, de estos que viven de las rentas, que sacan provecho de las leyes malas, estas que hemos mencionado, que generan comportamientos injustos, obviamente se va a tener que adaptar a las nuevas reglas de juego. Por ejemplo, en estos momentos hay mucha renta económica en el caso de los sectores lácteos, por ejemplo. Son 2 o 3 empresas, Laibe, Gloria y Nestlé, que prácticamente son oligopsonistas, es decir, son 3 compradores, 3 nada más, que compran la producción nacional de leche en todo el Perú. Y son ellos los que también venden leche a nivel nacional. O sea, son pocos compradores y ellos también son los únicos que venden leche. Entonces tenemos un sector oligopsonista, es decir, de pocos compradores para muchos vendedores, y también son oligopolistas, que son pocos vendedores para muchos compradores. Eso se rompería, esas altas rentas económicas de estos 3 grupos económicos, con un mercado libre. No se le va a, digo, de parte del gobierno,
a quitarles la posibilidad que compitan. Es decir, no lo vamos a sacar por la fuerza esos tres. Simplemente vamos a añadir cientos de competidores de todas partes del mundo para que agreguen más competencia, mejoren la calidad y bajen los precios. De lo que ahora vale el tarro de leche 3 soles, con nuestras medidas de las 5 reformas, bajarán de 3 soles a 1,50 sol. Es lo que hacemos de estimado, porque son 36 impuestos que en estos momentos nos está cobrando el gobierno, y esos 36 impuestos se meten, quieras o no, dentro de la estructura productiva, entre ellas la de estas tres empresas. Cobran 3 soles porque mucho del componente fuera de la fábrica son impuestos. Y también dentro de la fábrica hay impuestos. O sea, estamos hablando de una estructura de mercado que no responde, y por esa razón es que son 3 y son además muy caros los productos, porque tiene, además de ineficiencias económicas, también tiene impuestos. Eso cambia completamente las rentas económicas. Cuando hay más competidores, la renta se distribuye entre muchos, pero cuando hay pocas empresas, la renta se distribuye entre pocos, y por eso ganan mucho. Pocos ganan mucho, y nuestra propuesta es que muchos también ganen mucho, y eso es porque el mercado será libre, ¿no? Ah, eh, para algunos, todo ello puede significar algo radical, pero es bueno decirles que la única manera, la única forma de librarnos del estatismo de su hijo bastardo, que es el neomercantilismo, y de su hijo ilegítimo, como es el socialismo. Como bien ya nos lo comentó el doctor, aquellos empleados públicos que son eficientes, que los hay, no tienen absolutamente nada que temer. Aquellos que sí deben temer son los empleados que reciben su cheque mensual sin hacer absolutamente nada productivo dentro de las entidades estatales. Por ello, es muy propio lo que nos ha comentado el doctor. Queríamos, si es que usted nos lo permite, eh, el liberalismo clásico eh, tiene de por sí dos grandes marcas que hasta podríamos decirlo que conforma eh, la, su- la franquicia de ustedes, las cuales representan las 5 reformas y la gran devolución, por lo que la sapiencia y esa característica especial lo caracteriza. Hay en sí, en toda la región, casi un silencio cómplice a fin de que la politiquería estatista, en teoría para ellos, menos mala reine. Entonces, eh, para el liberalismo clásico, para esas 5 reformas para el mercado, ¿qué es lo que puede significar ese ataque que recibimos casi criminal en nuestra vida y que siempre las tenemos más de una vez? Mm, Si no te entendí bien, ¿te refieres a ataques de orden político a la propuesta política? Los anarcocapitalistas. Ah, ok. Bueno, los señores de ese espectro político, nosotros los respetamos, nosotros pensamos que son personas que aportan al debate político, y realmente no estamos en contra de ellos. O sea, como personas son buenas, son bien intencionadas, solamente que sus propuestas nos parece que no son adecuadas para enfrentar políticamente al adversario.
O sea, nosotros no estamos contra ellos, sino estamos en contra del socialismo, del marxismo cultural, del marxismo clásico. Solamente que si escuchamos que algo no es correctamente interpretado de nuestra propuesta, entonces nosotros salimos a aclarar, pero realmente no son ellos los que nos preocupa. Nos preocupa es el gran enemigo que tenemos al frente, que es el estatismo, ¿no? Representado como un gobierno que se sale de los límites naturales, de los límites convenientes, de los límites morales, y no son ellos el gran problema. Entonces, son compañeros de ruta, tienen su propia lucha. Sin embargo, nosotros pensamos que nuestras propuestas son más efectivas y pensamos que de esa manera podemos triunfar. Si hay algo mejor que las 5 reformas y nos los presenta y nos los sustenta, apoyaremos esa propuesta que presenta. Mientras no exista un proyecto político, no existan propuestas que nos convenza que es mucho mejor a las 5 reformas, mantendremos las 5 reformas como un programa de transición que piensa sacar al Perú y a los países de América Latina del socialismo para llevarlo al capitalismo liberal. Eso es nuestra visión respecto a ellos. Como repito, no nos preocupa a ellos, nos preocupa es el gran enemigo. ¿Usted considera, viendo los casos cubanos y venezolanos, que la política nos va a hacer que tengamos que emigrar a un país extranjero? Ya lo comentaba el expresidente español José María Aznar, que si bien es cierto, la política no puede hacernos sentirnos de manera satisfactoria a todos, pero que de una u otra manera este nos involucra, porque ahorita hay un gran rezago en la sociedad que se evoca de manera casi unánime, la cual representa a la voz de que la política me es ajena, soy apolítico, puesto que no me da de comer, ni me viene, ni me va. Totalmente cierto, como dice Yohei. Las personas piensan que alejándose de la política se aleja uno de los problemas. Nosotros pensamos al revés. Si se aleja, la politiquería, básicamente, la politiquería va a ir por ti y va a ir a quitarte recursos. Va a ir por ti quitándote libertades. Te va a perseguir por quedarse con tus propiedades, con tus sueños y con tu futuro. Y si no haces algo, va a ser bien tarde, porque una vez que la politiquería te alcanza, sea a través de impuestos, sea a través de regulaciones, sea a través de tiranía, sea a través de dictadura, ya no vas a poder hacer nada, porque una vez instalado la maquinaria tiránica del socialismo, ya revertirlo va a costar. Por eso decimos que el mejor seguro, la mejor póliza contra la usurpación, contra esa pérdida de esperanza, son las 5 reformas. Es el proyecto, la gran devolución, porque ahí está la clave. No es porque nosotros lo decimos, simplemente porque si uno revisa la historia, vamos a ver, vamos a observar que países que han estado bajo el comunismo, pongo en ejemplo una de ellas, República Checa, vemos cómo se sale con privatizaciones, desregulaciones y aperturas de mercados, y los hechos confirman que esa ha sido la ruta. Ahora tenemos a República Checa, uno de los países más estables y más desarrollados de Europa Central, que ofrecen tasas de empleo bien altas, más encima que la media en la Unión Europea, y también ofrecen seguridad, es decir, en las calles pueden caminar tranquilamente, y además puede ser un país que puede dar una buena lección de cómo se sale de un régimen tiránico. Es decir, lo que queremos plantearle
al pueblo peruano es que para salir del socialismo no hay que hacer magia, simplemente se tiene que organizar un partido como lo hizo el partido o la revolución del terciopelo, que fue una confluencia de partidos de derecha, socialdemócratas, para sacar en ese momento al comunismo del poder de manera negociada, sin derramamiento de sangre. Y eso es lo que tenemos que hacer en el caso peruano. Tenemos al comunismo que recién ha comenzado y podemos negociar la salida del comunismo en sus términos de una derrota política sin tener que mandarlos a la cárcel al señor Pedro Castillo, al señor Guido Bedillido y sus ministros, si es que se comprueba que han faltado a la verdad y que son parte de una banda criminal, se le puede ofrecer una salida honorable para que salgan del poder sin derramar sangre y que lo hagan y que lo hacemos esta salida negociada no por ellos, sino por el país. Entonces, esa suerte de tener estas 5 reformas es una herramienta política para ganarle al socialismo, porque una vez que demuestras que eso existe, que existe evidencias y que existe países que ya han pasado por lo mismo y el Perú recién va a entrar, es, creo, una garantía de que estamos hablando seriamente sobre algo que estamos proponiendo y no son, como digo, pensamientos mágicos, sino son propuestas, hechos que han dado la razón y le han dado la prosperidad a muchos países. Y eso es lo que queremos para el Perú, ¿no? Eh, Muchos llaman capitalismo, pero en lo personal no es para nosotros eh, una disonimia muy grata, puesto que los marxistas le colocaron ese rótulo en el argot peruano, en el gentilicio de nuestro país, esa chapa al sistema de libertad en la economía, que resulta como una concatenación natural, inherente a la condición humana de aplicar ese modelo en nuestro país. Ya eh, para los que somos cristianos, este texto tan fundamental como es el Nuevo Testamento ya nos coloca, ya nos pone en la palestra lo que significa, ha significado y significará esta expansión reiterada, esta expansión propia de lo que se puede denominar como reino de Dios, que es también para este mundo, aunque no viene de este mundo, puesto que desde la figura de Cristo, vemos que este no es solamente la solución en sí mismo, sino la provisión de lo que es eh, el pecado del ser humano. Así es. Nosotros, cuando planteamos las 5 reformas a un sector que le vamos a llamar cristiano, y la experiencia, por lo menos de muchos de nosotros, es que compatibilizamos con su cosmovisión cristiana. Cuando hablamos del ahorro, del trabajo, del gobierno limitado, estamos como haciéndole recordar que hay pasajes de la Biblia, que hay aspectos de la Biblia que son coincidentes con este modelo propuesto político de programa de las 5 reformas y del proyecto La Gran Devolución. Porque lo que estamos haciendo es básicamente para ellos es traer el reino de Dios, que no solamente es para los cielos, sino también para la tierra. Es decir, dentro, creo, de una oración muy clásica, habla en la oración de que el reino de Dios venga a nosotros. Entonces estamos deseando que el reino de Dios, el reino de la verdad, ¿no es cierto?, el reino de la paz, el reino del amor se instale en la tierra. Y estamos justamente en esa tarea, porque lo que tú has dicho,
sobre el capitalismo, que no es otra cosa que como lo llamó Adam Smith, el sistema armónico de los intereses, es para evitar justamente que las personas desvíen su atención de lo que naturalmente debe ver, que hay un ser, un creador, un Dios, a mirar, que es lo que ocurre ahora, a mirar a la persona que la que gobierna. Es decir, a los reyes que se refería en los libros de reyes del Antiguo Testamento, y a los reyes que vemos, a los emperadores, que en el Nuevo Testamento se convierten en déspotas. Entonces, lo que queremos sacar es esa carga negativa que tienen los gobiernos cuando se expanden, cuando se salen en sus límites, para justamente devolverle los niveles mínimos pero aceptables, y el hombre, como ser humano, vuelque su mirada a Dios y no esté mirando al gobierno como una fuente inagotable de recursos y esperanzas, sino que queremos que sea el propio espíritu humano el que vuelque su mirada a Dios sin tener que pasar por los medios seculares para lograr esa ambición de ser hombres mejores y virtuosos, de hacer gente de bien, porque las personas que hacen el bien tienen que hacer el bien el 100% de su tiempo, y solamente a los malos le basta 1% de su maldad para que sean malos, ¿no? A nosotros se nos exige ser personas buenas el 100% de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, algo de eso estamos ofreciendo, porque es un producto político, no para encumbrar a los que empujamos a la política y hacernos un señorío sobre los seres humanos, sino más bien es minimizar nuestro poder, minimizar como políticos y hacer que la gente, las personas, sean ellas la protagonista de su historia y sean ellas la que lleven su espíritu, su alma, sus acciones y sus virtudes hacia lo que Dios puso en la tierra como misión: el amor, la paz, la sinceridad, la verdad, la realidad y todo eso, ¿no? Ah, eh, por consiguiente, nosotros podemos decir de ese orden natural, de que ese orden natural se desprende por la naturaleza misma de que aquellos, eh, por así decirlo, órganos del cuerpo, siempre, haciendo una analogía, cumplen sus funciones de manera espontánea, de manera eh, natural, sin forzar, y por consiguiente también tenemos que hacer la relación con lo que es el estatismo, el cual no termina siendo más allá que una utopía casi irremediable, casi insostenible, irrealizable, el cual no termina siendo un problema en lo que respecta a la tan vapuleada meritocracia, sino que vemos que este sistema no funciona en sí, porque como usted bien nos comenta, estos politiqueros no lo entienden porque simplemente, y disculpando la expresión, no se le pega su reverenda gana, o en sí no les conviene, porque si las personas tuvieran las herramientas necesarias a la mano, si tuvieran eh, eh, las formas adecuadas, el sistema liberal de gobierno, eh, un gobierno limitado, eh, fuera lo más propio, porque eh, nosotros, la gran mayoría, somos liberales clásicos, los cuales también tenemos un ejercicio continuo de la política misma, y hacer política con docencia y y sobre todo por esa misma vocación, siendo veraces, congruentes, decentes, probos. Ujú. Nosotros en el movimiento de 5 reformas en América Latina decimos que la política es el arte de hacer posible lo justo, necesario y conveniente,
por medios pacíficos, que es la gran diferencia con los estatistas, con los politiqueros, ¿no? Que para ellos hacer, según ellos, lo justo, lo necesario y conveniente, pasa por métodos violentos. La obligación, el control, la fiscalización, la persecución. Y nosotros más bien planteamos por medios pacíficos, en todo lo que corresponde al gobierno. Y ahí hacemos también otra diferenciación, porque para nosotros las materias que corresponden al gobierno son justicia, seguridad y obras públicas. Para los estatistas, para los socialistas, para los mercantilistas, son otros temas, adicionalmente esos que he mencionado: la salud, la educación, la alimentación, la vacunación, el trabajo, el empleo, la cultura, y así una lista interminable, que piensan que el gobierno está para eso, ¿no? Nosotros decimos que no, están equivocados o mal informados, y pensamos que esa materia de gobierno solamente se circunscribe a tres. Entonces, cuando la política la vemos así, como el arte de hacer posible lo justo, lo necesario y conveniente en materia de gobierno, nos diferencia de ese otro grupo que ellos ven que no solamente por medios pacíficos, sino también por medios violentos, no solamente en materia de gobierno, sino en materia económica, social, cultural, etc. Entonces, eso es lo que dejamos bien claro a todos los que nos siguen, y para eso estamos haciendo también, como tú lo haces, docencia política con aquellos que postulan, para que sepan bien el mensaje que deben llevar a nuestros compatriotas, porque nuestros compatriotas han sido tantas veces engañados que hay que enseñarles a pensar fuera de la caja, porque nosotros sabemos que las personas no tienen la culpa porque han heredado una educación, un sistema de valores que son ajenos a una realidad del ser humano, ¿no? Eso de que un gobierno debe comer a las personas. Eso no es natural. Las personas han nacido para realizar el esfuerzo humano de alimentarse, de vestirse, sino porque le ha dado Dios cerebro, manos, brazos, fuerza motriz, inteligencia, para que otro venga y reemplace todas esas aptitudes y facultades por un deseo de un gobierno de regalarle fuentes de alimentación, de empleo y todo ello, suena ilógico, como tú lo señalas, Yohei, ¿no? No es natural que una persona, teniendo brazo, inteligencia, fortaleza, renuncie a esa capacidad de pensar cómo llevar el pan a su mesa, a su familia, cómo hacerse de empleo. Ciertamente que no todo pues es fácil, ¿no? Pero tampoco lo que hace el gobierno cumple con lo que promete. Tampoco le da empleo, porque para dar empleo al gobierno tiene que destruir lo que hay dentro del sector privado. Entre ellos vamos a decir los impuestos. Los impuestos destruyen oportunidades en el sector privado, de más consumo, más inversión, más capital, más herramientas tecnológicas, porque todo se va en pagar impuestos. Las regulaciones, los controles, las fiscalizaciones también son líneas entrabantes, líneas políticas del gobierno que entraban, o sea, no permiten que el potencial creativo, expositivo, motriz de las personas pueda lograr hacerse de esos recursos, entre ellos la alimentación, que debe correr por cuenta de cada ser humano, y no que el gobierno tenga que crear programas sociales para atender con alimentos, con vestido, con compras incluso a las pymes. Eso es algo también antinatural. Una empresa privada, ¿cómo va a venderle al Estado? Como si ese fuera su mercado natural, y muchas empresas se crean con ese propósito de venderle al Estado, y hay cursos que se le enseñan a los pymes a venderle al Estado. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Es una entidad política, el Estado es una entidad política, no es una entidad económica. Entonces estos asesores de pyme que les enseñan a vender al Estado, en realidad le están haciendo crear un mercado, o hacerles creer que hay un mercado con el gobierno. Con el gobierno no se negocia. Todo lo que las pymes compran son producto
perdón, todo lo que las pymes venden o lo que el gobierno compra es producto de impuestos. O sea, ese impuesto al tarro de leche, ese impuesto a la mesa que compró para hacer funcionar su negocio, a la computadora, ha salido de su propio bolsillo de las pymes. O sea, te quito por el bolsillo derecho y yo te compro y te doy dinero por el bolsillo izquierdo. Pero es el dinero que ya previamente le sacó. ¿Dónde está ese negocio? ¿No? Si el negocio de quitar para darte es lo mismo que un ladrón viene, te roba y te devuelve lo robado. ¿Dónde está el negocio? Entonces, eso hay que educar a nuestros compatriotas. Hay que retornar al sentido común, que es el menos común de los sentidos, para que nuestros compatriotas puedan encontrar o que le haga sentido lo que es natural para ellos, que encargarse de su propia vida y no que el gobierno se encargue de ellos como si fuese algo natural, ¿no? Ah, y el tiempo que tomaría esta transición, por así decirlo, porque hay muchos que tienden malamente a la suposición porque quiera que no te hablan, te dicen de manera airosa eh, distintas formas, visiones a veces cerradas, múltiples, pero siempre es necesario comentar eh, ejemplos, ejemplificar para que se entienda de primera mano. Y, por ejemplo, estos tigres asiáticos, o en todo caso estos leones africanos, que los indicadores muestran approx entre 5 a 10 años, pero siempre señalando y recalcando que ello se da cuando las medidas y políticas sean las correctas. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis para que se apliquen todas las reformas, y el dato fundamental es que se apliquen de manera simultánea, porque en- ¿me escucha? Sí, sí, por Ah, supuesto, te ya, escucho, Yeti, claro, sí. porque en los países donde las reformas aportaron beneficios tangibles, concretos, ello fue conexo a las ventajas para su mismo pueblo, y que el mismo pueblo, el ciudadano de a pie, aquella señora que no tiene servicios higiénicos y está quizás en, como llamamos acá, una barriada, en un asentamiento humano, las puede aprovechar, y ello se logra cuando se vence con éxito esas eh, eh, fuerzas resilientes. Ujú. Fíjate, fíjate que lo que tú acabas de decir tiene bastante razón. Nuestras propuestas son fuera de la caja, o sea, nuestras propuestas no son muy naturales de entenderlas de primeras, porque primeramente no hay un patrón, digamos, que las personas puedan encontrar fácilmente para que puedan establecer una conexión con una realidad. Por ejemplo, a mí me hicieron preguntas, ¿no?, sobre el tema de la SUNAT. Ustedes proponen que debe disminuirse y eliminarse impuestos de 35, en total hay 36, y quedarnos con uno solo. Entonces, eso como que no le hace sentido, porque dicen inmediatamente, ¿y cómo vas a financiar todo lo que existe? O sea, la idea de ellos es como que mantengamos las cosas como están, pero haciendo mejoras de lo que existe. Y nosotros lo que le estamos diciendo no es que queremos hacer mejora de lo que existe, sino es cambiar lo que existe por otro sistema. Entonces eso es resiliencia, o sea, es decir, está saliéndote
de los patrones comunes de razonamiento en base a la realidad, lo que ellos ven, contra una propuesta, contra algo que no está aproximado a la realidad para lograr justamente otras situaciones que no son las que ellos ven naturalmente. Pasar de ese estado, o sea, concatenar pensamientos habituados a pensar en lo que ven y pasar a otro donde no está habituado a pensar de esa manera, requiere justamente de hilos conductores. Hilos conductores. Y eso sí, los conductores a veces no pueden ser demasiado detallados y abordados. A veces uno tiene que comenzar por desaprender, o sea, por realizar esfuerzos, por dejar de lo que ya había aprendido y pensar de otra manera. Las suposiciones, las premisas, las verdades que estaban instaladas en la mente de estas personas, para un momento dado, sin hacer, digamos, demasiado grosero con lo que ha aprendido, va a tener que ser desde simplemente conceptos distintos a decirle que tu pensamiento está totalmente equivocado, porque lo que sucede cuando uno comienza así es que hay una resistencia al cambio, porque se siente ofendido, piensa que todo lo que ha estado ahí es equivocado, o por lo menos si hay una resistencia natural, piensa que tú estás loco, que tú estás equivocado y que lo que tú estás planteando son cuestiones inviables, utópicas, que no corresponden a una factibilidad y que estás soñando. O sea, llegan a ese plano cuando hay resistencias que no están dentro de su caja, ¿no? Entonces hay que ser tal vez un poco bastante delicados al plantearle nuestros problemas. Por eso que las instrucciones que damos a nuestros seguidores, militantes, dirigentes, es que primero escuchen a las personas, escúchenlas sus problemas, traten de ser escuchantes activos, o sea, tomen nota de aquellos problemas, de aquellas supuestas soluciones que tienen en la cabeza nuestros interlocutores para ver sus zonas de acuerdo. O sea, las zonas de acuerdo es el primer paso para instalar el nuevo pensamiento, el liberal clásico, para que podamos llevarlo, acompañarlo en un proceso de desaprendizaje, aprendizaje, e instalar de a poco conceptos, teorías, realidades de otros países, de otras circunstancias, para que vayan tomando nota de la propuesta, ¿no? Entonces no es muy fácil, por eso que demora, tenemos ya cerca de 3 años en esto, y yo más personalmente ando como más de 20 años con este tema, y así es. Tenemos que esperar que nuestros compatriotas y descubrir a otros compatriotas que son más rápidos en el aprendizaje y que quieran apoyar y que quieran ser docentes, ser pedagogos y que puedan tener esa técnica y esa habilidad de sacarlos de la caja, ¿no? De ser resilientes, ¿no? Ah, porque hay muchos que eh, sueltan las cartas en la mesa y, y dicen a viva voz, ¿cómo va a ser posible que las recetas sean las mismas para eh, todos los países? Y cada país tiene su propia idiosincrasia, su propio sentimiento, cada persona es distintamente en forma, en modo a otra. Pero lo que a veces no se comprende, a veces se deja de lado es que los males prácticamente son los mismos. O sea, Guatemala, eh, El Salvador, Punta del Este en Uruguay, Rodríguez Mendoza en Chachapoyas, Córdoba en la Argentina, porque el Estado lamentablemente acapara funciones de sobremanera, porque su gasto en sí se hace en el corto y mediano plazo insostenible, pero por sobre todo, y ahí está la palabrita fundamental, deficitario. Entonces, ahorita también podemos encontrar hasta en nuestro país quizás
qué sé yo, que se va a imprimir billetes de manera indiscriminada, se va a decretar demasiados impuestos o, o ya como lo encontramos con el régimen del nefasto Vizcarra, una endeuda irresponsable. Y para Ujú. colmo, eh, en el hoy por hoy, hasta con el expresidente Sagasti, se dictan leyes, reglamentos totalmente contraproducentes y son como pataletas de un niño de 10 años en un centro comercial porque le compres el muñeco que vio en la publicidad y todo eso para la actividad privada, asumiendo que la causa de absolutamente todos nuestros males son las personas en particular. Entonces, para esconder, para colocarlo debajo de la alfombra, como decimos en el argot peruano, la verdad, que es una sola, los embusteros, estos cazadores, simplemente tiran populismo, demagogia, y vemos que las políticas que van aplicando pueden variar en nombres, en siglas, pero termina siendo totalmente lo mismo de siempre. Eh, Hay pues un diagnóstico, creo, de algunos psicoanalistas, psicólogos, que señalan que a veces los comportamientos de los adultos en materia política suelen ser como de los niños, ¿no? Tú bien lo has señalado, Yohei, que a pesar de las evidencias, a pesar de lo malo que significa subir impuestos o atacar al sector privado como si fuese la fuente de todos los males, la reacción ni siquiera es la reflexión, sino es una acción violenta. Toman las carreteras, toman las fábricas, apedrean los autos, queman llantas, o sea, hacen el pataleo de un niño que inconforme con la realidad, con la equivocación, con el castigo que a veces sucede cuando los padres tratan de corregir, tiran los muñecos, patalean, se tiran al piso. En cuestión de la edad, uno ve pues las reacciones violentas, ¿no? Entonces se comportan como niños siendo adultos, ¿no? No reflexionan. Y cuando están, por ejemplo, gobernantes haciendo politiquería, rompe todo también, todo molde de la civilidad, de la sensatez, cuando el presidente Sagasti, ¿no? Diciendo que está muy mal que los privados se vacunen primero, que no respetan la cronología, el cronograma del gobierno, que eso no lo va a permitir, que no va a permitir que los privados sean primeros, etcétera. Eso fue muy decepcionante para las personas, muchos de nosotros, ¿no? Ver que un presidente diga que cualquier persona que se vacune primero es malo, inmoral, tildándolo de irresponsables incluso, que hay que esperar y todo eso, ¿no? Entonces, fíjate la degradación intelectual a que nos llevan los gobernantes cuando son líderes, ¿no? Que llevan a ese pensamiento de estar condenando que las personas que se quieran salvar su vida, se la tenga que condenar a que su vida tenga que esperar, ¿no? Que tenga que hacer cola su vida, ¿no? Eso es algo increíble, pero a eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y hay que también ser conscientes y reconocer nuestros errores. Yo por lo menos trato de darme cuenta de que hay errores de nuestra parte cuando decimos estas cosas solamente pueden haber avanzado cuando lo bueno, cuando lo correcto no ha hecho nada en su lugar, ¿no? Hay creo una frase bien conocida que circula entre todos nosotros, ¿no? Dice, el mal avanza cuando los buenos no hacen nada, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, para resarcir ese daño ya que nos han infligido durante décadas, desde Velasco
para ser más claros, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Por lo menos si ya tienes en una edad que te has dado cuenta, por lo menos dar tu granito de arena para evitar que entremos a la barbarie, ¿no? Que entremos a esos situaciones de incomprensión, que no puede ser posible que nos mientan en nuestras caras, como ahora los congresistas de Perú Libre nos ponen un proyecto de ley para el control de precios, ¿no? En situación de desabastecimiento, de escasez. Y a pesar de que las evidencias hemos visto que los controles justamente es lo que va a aumentar más la escasez, más el sufrimiento a la madre familia y que tengamos que hacer cola, y no solamente los que compran, sino los familiares de los que compran para poder obtener una ración, es justamente los controles de precios, ¿no? Es por eso que esa falta de docencia que tú señalabas al comienzo, yo que la pedagogía es lo que pues lleva a estos pensamientos mágicos, ¿no? De que las cosas se resuelven por un decreto ley, por un proyecto de ley y todas esas cosas que las leyes malas nos suelen pasar la factura, ¿no? Entonces, ojalá que no prospere estas iniciativas porque ya hemos tenido bastante, ¿no? Hemos tenido décadas, y hey, no es un tema de un año, ha sido décadas, o sea, los que somos mayores de 40 podemos dar testimonio de eso, pero los jóvenes, como tú, Yohei, que te has dado cuenta felizmente de todos estos temas, a esos jóvenes que tienen 18, que no han vivido los 80 ni los 90, ellos deben ser los primeros informados, porque son votantes, son los que votan a favor o en contra de determinadas medidas, que deben estar informados y que deben revisar bien su historia económica, política, para no repetir lo que sus antepasados hicieron, permitieron en estos temas, ¿no? Ah, y lo más curioso, lo más llamativo, por así decirlo, son lo que nosotros podemos tener a bien en denominar como esa derecha mala o las izquierdas duras y blandas, las cuales quieren postular cuando se nos dice de manera abierta, ¿por qué no un modelo mixto? Y hay otros que se ponen de pie, piden el uso de la palabra, que se les alcance el micro, hasta suben a la tribuna y dicen una tercera vía, pero ahí volvemos y recalcamos que eso ya lo hemos tenido y no sirve para nada. Es como se dice una caniquita al aire. O sea, tenemos gobiernos sin límites, intervencionistas en cada una de las áreas de nuestra vida que reparten privilegios a todos los grupos de intereses a diestra y siniestra, y acá no pasó nada. Si los intereses, en verdad, como ya lo hemos recalcado, son tanto ese binomio pertinente entre empresariales, económicos, eh, eso es lo que tenemos que sacar a luz, porque si nosotros vimos, por ejemplo, en Sudáfrica con Madiba, con Nelson Mandela, el famoso apartheid, donde separaba legalmente entre los blancos y los negros, aquí también podemos decir que hay un apartheid a lo perucho, a lo netamente criollo, a lo aserranado, también o sea, segregacionalista, que nos divide, que nos separa aún más, que hay unos que están en un rincón y los otros mirándote de reojo en el otro extremo, en el otro rincón, y vemos que acá no es tanto por el color de piel, sino por esas malas conexiones políticas que ya se han ido uniendo en eslabones y que han convertido y se han convertido en una gran cadena. Entonces, ese estatus de la sociedad de sociedad de dos pisos, vemos que siempre se va a querer
mantener. Así es, como tú bien lo dices, ¿no? Es una sociedad de dos clases, la parte criolla, así como tú lo has señalado y el profesor Mansueti también lo dice, y es por los que están conectados, ¿no? Decimos, los que están conectados están en el vértice arriba, los conectados con el poder, son los que reciben los beneficios del capitalismo, que nosotros queremos hacerlo que sea para todos, y ellos son los únicos que reciben, los conectados con los ministros, con el poder político, ¿no? Ya hemos visto un ejemplo, dos ejemplos me parece, pero de uno sí recuerdo bien, de un candidato de izquierda que postulaba para la candidato presidencial, si no me equivoco, no, para candidato al Congreso, de este Congreso transicional de un año, que era de la izquierda dura, que se enfermó por el COVID. ¿Fue alguna clínica estatal? ¿Fue a salud? ¿Fue a alguno? No, fue a una clínica privada, si no me equivoco, el Angloamericana, una de las más caras de Lima, un señor de izquierda que profesaba la ideología izquierdista. Y bueno, encontró cama en el sector privado, gracias a sus conexiones, porque en ese momento no había camas. Ha tenido que influir en alguna conexión política para que le abran un espacio. Y hemos visto, ¿no? Cómo las autoridades políticas que fueron nombradas para esa luz, tráfico de camas UCI en esa luz, ¿no? O sea, ahí el pueblo muriendo, haciendo cola en las emergencias, mientras los conectados con las autoridades médicas de esa entidad paraestatal que es esa salud, sí tenían acceso a camas UCI, ¿no? Entonces, esa es la sociedad de dos clases que decimos. Los pobres que se fríen, que se perjudiquen con el socialismo y sus hospitales y su educación estatal. Pero los hijos de los conectados, de los que son de izquierda y que dicen que el Perú tiene que ser igualitario, los mandan a los colegios privados, los mandan a las clínicas privadas y que ahí está pues la fuente de su bienestar, ¿no? Entonces, entre lo que dicen y lo que hacen los de la izquierda hay una inconsistencia, ¿no? Es la falta de integridad, ¿no? Porque tú dices una cosa y haces otra, no eres íntegro. Simplemente estás haciendo retórica en un momento dado. Entonces, esa sociedad de dos pisos está formada por ese mercantilismo que tú lo has señalado, es el binomio entre lo económico y lo empresarial. Ahora, ¿cómo es que se beneficia lo empresarial de lo económico? Es cuando el Estado interviene en lo económico. Y ahí decide quién se hace rico y quién se hace pobre. Y lamentablemente, nuestros compatriotas han votado por un sistema que permanentemente los tiene pobres. Entonces nunca van a salir, o por lo menos la gran mayoría no va a salir, sino una poca minoría ha salido por conexiones propias del mercantilismo y ha abierto un poquito, digamos así, los mercados en los 90, pero que no es suficiente y ahora estemos padeciendo de aquella propuesta del actual gobierno de una economía popular de mercados, ¿no? O sea, la propuesta de Perú Libre, ¿no? De sustituir a los mercados libres por una economía popular, o sea, una economía estatizada, que ellos lo denominan popular, para lograr que el Estado tenga más control, porque esa es la propuesta de ellos, más control, más fiscalización, más impuestos, y manejar la economía, y por cierto, eso va a conducir a que esa sociedad de dos pisos se abra más la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? Y eso es que hay que informar a nuestros compatriotas, ¿no? Sobre todo que acá se ha trabajado de primera mano con tanto encuestas de opinión, con una metodología científica, una metodología de corte científico que no solamente ha indagado o se ha inmiscuido en los problemas reales, sino que ha ido más allá porque aquellas necesidades de la población las conoce, no son esos simples eh,
misceláneas que hacen estos politiqueros que exhiben los candidatos en las campañas. Ahorita ya nos está respirando de la nuca gobierno regional y alcaldía y ellos al final van a mostrarse soberbios diciendo vamos ganando, tenemos ya prácticamente a uno o a dos dedos de entrar cuando estos seres, discúlpeme la palabra, estos engendros estatistas ganan, nosotros, el pueblo, lamentablemente, como usted ya lo mencionó, callamos casi de manera perjuiciosa. Tenemos una mayoría silenciosa y por eso perdemos y ellos nos llevan de encuentro, no por poco, sino por mucho. Así es, como tú dices. Por eso, como tú bien has diagnosticado, no hay que quedarnos de brazo cruzado. Por eso la acción política es necesaria, porque si el mal está avanzando es porque gente buena como tú y como yo no estamos haciendo lo suficiente, porque está avanzando justamente el mal. Entonces el bien para que avance tiene que actuar, no solamente mirar y observar, tiene que actuar. Y las herramientas que nos da la ciencia, lo que nos da la experiencia y sobre todo el hecho de que hay evidencias, ¿no?, científicas, es que la única manera de que esto no avance es que tengas que utilizar la herramienta política para realizar estos cambios, porque es el medio más pacífico que existe para poder lidiar con el poder, porque el poder, tú sabes, es el de las leyes, el de los presupuestos y el de la burocracia. Esos tres lo tiene el gobierno, tiene el ejército, tiene las armas, tiene el presupuesto, el gobierno tiene las leyes a su favor. Entonces, cuando tratas con el poder, tienes que hacerlo de entidades diseñadas para negociar con el poder a fin de lograr los cambios. Pero tú desde una ONG no puedes hacer los cambios. Desde una marcha no puedes hacer los cambios. No puedes hacer los cambios desde un YouTube en vivo. No podemos hacer los cambios desde la academia, porque eso es lo que decía Hayek. Hayek se equivocó ahí. Hayek le dijo a Anthony Fisher, que era uno de los que pensaba que tenía que ser política, le dijo, no, que para poder hacer el cambio tienes que ir a la academia, tienes que hacer tu think tank, tienes que organizarte y hacer papers y proponerlos y exponerlos y difundirlos, así va a cambiar la sociedad. Entonces ese mal consejo de Hayek ha originado pues, que los liberales se queden en la academia, mientras en el poder están los socialistas, los marxistas culturales, los marxistas clásicos, ascendiendo en el escalafón, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Entonces nuestras instituciones que deberían protegernos, garantizar la vida, la libertad de la propiedad, se han vuelto en contra de nosotros. Esto no puede ser. Entonces tenemos que, sin temor y con bastante profesionalismo, tomar las herramientas de la ciencia, de la experiencia, de la historia y lo más científico posible, la política expresada en partidos políticos, interactuar en sistema de partidos políticos. Por eso hay que defender a los partidos políticos, porque son instrumentos de cambio, porque los partidos políticos tienen programas. Lo que nosotros vemos actualmente no son partidos políticos, son partidos electorales que entran al poder sin ninguna ideología. Bueno, esconden digamos, en su defecto la ideología, no dice que son socialistas, pero que sus medidas, su programa de gobierno sí lo delatan, que son socialistas. Entonces tenemos un espectro político de partidos, de representaciones de partidos que están girando a la izquierda. No hay partidos de derecha. Y derecha no es una palabra sin sentido. Derecha es enderezar lo torcido. Es enderezar lo que está mal. Y lo que está mal es que todos los partidos
estén yéndose hacia la izquierda, condenándonos a todos con sus medidas y sus leyes malas a aplicar programas de izquierda, que ya sabemos en qué acaban. Y la evidencia nuevamente, Venezuela, Cuba, países que esconden sus realidades, como Corea del Norte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, utilizar las herramientas que nos da la ciencia, la evidencia, los partidos. Son herramientas para lidiar con el poder. Son entidades naturales que tienen que negociar en la política. Y para eso se necesita profesionalizarse, estudiar, aprender. La buena política te lleva a eso, a estudiar, a aprender realidad, a aprender lo que funciona. Entonces un político tiene que saber mucho de historia, mucho de economía, mucho de ciencia política, tiene que aprender derecho, tiene que aprender cultura. Esa es la buena política. Entonces tenemos que entrar en ese campo porque si no la politiquería nos va a alcanzar. ¿Y nos va a alcanzar con qué? Con más impuestos, más regulaciones, más corte de libertad de expresión, con leyes malas, leyes persecutorias, fiscalizaciones, amenazas. Entonces, cuando uno ya no soporta, se va del país. Eso es lo que hemos visto. Los peruanos se iban en las finales de la década de los 80, se iban del país. 300 peruanos que se iban y no regresaban diariamente. Más de 1.300.000 salían y regresaban 1.300.000 personas se quedaban en el extranjero y nunca más retornaban. En esos flujos migratorios era que el Perú exportó 1.000.000 de peruanos en las últimas 4 décadas, ¿no? Entonces, no queremos eso, queremos, si esto es nuestro país, amamos nuestra cultura, amamos nuestra historia, amamos nuestros hechos, nuestras costumbres. Bueno, no hay que dejarlo que esto caiga en manos de gente malintencionada, de gente que quiera hacer el daño. Esas declaraciones del secretario general de Perú Libre, no es solamente llegar al poder, sino es tener el poder y no soltar el poder. Fíjese, mire hasta dónde está su ímpetu, ¿no? De hacer política, ¿no? Mantenernos en el poder, quedarnos en el poder. Será la alternancia de personas, pero el Partido Comunista se quiere quedar en el poder para siempre. Entonces, es su oportunidad en estos momentos de Perú Libre de quedarse en el poder. Vamos a ver si la oposición, la vieja derecha, como decimos nosotros, logrará sacarlo del poder, pero con la actual estrategia de decir no a todo, decirle no a Perú Libre y no proponer un proyecto político alternativo a Perú Libre, yo creo que no va a poder tener éxito. Por eso aquí agradecemos mucho, Yohei, la tribuna que concedes al Partido de Evolución, cuyo miembro fundador soy yo y otros más, de poder exponer que las 5 reformas es el camino de salida del socialismo y hay que pedir la renuncia del señor Pedro Castillo, darle una salida honorable a su partido para que no consiga perpetuarse en el poder y siga haciendo daño sus medidas de corte político, económico, y que vaya a seguir siendo daño, porque ya tú sabes, como el resto de los peruanos, los precios de las cosas, de los productos de primera necesidad están subiendo y va a seguir subiendo porque el dólar sigue subiendo y los capitales se van a ir retirando y eso significa menos empleo y eso significa menos oportunidades de negocio, no significa mejora, significa retroceso. Si los señores aún viendo esas evidencias piensan que con una comisión evaluadora de precios, una comisión evaluadora del dólar, piensa que van a resolver así los problemas, estamos equivocados, ¿no? Entonces no es la salida es una salida política de cambio del sistema. El señor Castillo, como el señor Cerrón y todos los ministros que están en estos momentos, aun cuando lo cambiemos, pero el sistema va a seguir condenándonos a tener estas medidas a como hemos llegado hasta el pico de crisis institucional en noviembre del año pasado, que tuvimos
en el periodo anterior 4 presidentes en 5 años. Esto no puede ser, no se puede vivir así, en medio de esa incertidumbre, y sigue la incertidumbre política. Entonces, hay que buscar la forma que este sistema cambie, pero no va a cambiar si es que el señor Pedro Castillo sigue en el poder, porque parece que no se está dando cuenta del daño que está cometiendo al mantener esa línea política de gobierno. Y más aún, lo que da más pena es la vieja derecha, ¿no? Que no se esté dando cuenta del error que está cometiendo al no ofrecerle al pueblo peruano algo distinto a lo que está proponiendo el señor Castillo y su partido, ¿no? Entonces, ojalá que recapacite, ojalá que pudieran por lo menos escuchar esta pequeña tribuna de que le alcanzamos el programa de salida del socialismo para que el Perú se enrumbe de nuevo y le demos estabilidad política, económica, progreso, mejores ingresos, calles más seguras, para que tengamos una perspectiva de mejora en el corto plazo y no estar sufriendo por los precios del pollo, que ya, si antes estaba a 7, ahora está cerca de 9 soles. En pocas semanas ha subido 2 soles. Eso no puede ser y la gente lo está aguantando. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir aguantando esta pérdida de poder adquisitivo, que en parte es responsable el Banco Central, porque recuerden que ha inyectado muchísimo dinero el año pasado, más de 30.000 millones, y se va por los 60.000, con reprogramación de deudas de las empresas, porque no han podido pagar sus deudas a pesar de todas las facilidades que le dio el programa Reactiva Perú. Y siguen pidiendo reprogramación porque tal como se está llevando la economía, con controles, con impuestos, va a ser imposible que estas empresas puedan surgir, Yohei. Sí. Y vale colocar y decir que todo se inicia con la tan aclamada palabra P. Por eso el ingeniero de origen guatemalteco, Jorge Chapas, eh, fue el que le llamó muy magistralmente las 4P. ¿Podría, si es que es posible, eh, hablarnos consuetudinariamente un poco de ella? Por supuesto, nosotros nos referimos a las 4P, que un proyecto es principios, proyecto, programa, plan. Mm. Esto se ha venido difundiendo desde el año 2012 de América Latina, el profesor Mansueti, el equipo, todos los que participamos, estamos en esa tarea, ¿no? Los principios que nosotros enarbolamos son gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. El proyecto, la gran devolución, que lo explicamos en la primera parte de tu programa. El otro es el programa, las 5 reformas, ¿no? Que hace justamente la labor de hacer posible la gran devolución. Ese es el programa, la ejecución del proyecto es el programa de las 5 reformas, ¿no? Que ya dijimos, reforma política, reforma económica, reforma educativa, reforma de la salud y la reforma de las pensiones. Y el plan pasa por cumplir con los 8 hitos o los 8 pasos de la hoja de ruta, ¿no? La conformación de bases que ayuden a llevar esto hacia adelante, Centro de Liberalismo Clásico, Foro Liberal de América Latina, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, el Instituto de Libre Empresa, todas aquellas entidades que de alguna u otra manera participan desde sus ámbitos, ¿no? Luego pasamos a la conformación de las células, ¿no? De pollito, o de huevo a pollito, de pollito a gallo, gallina, y de ahí se construyen los grupos, las facciones, los movimientos, los partidos, que es lo que impulsa. Y después vienen los hitos en el camino, ¿no? Es decir, tener operadores políticos eficaces,
llevar todas nuestras ideas a una agenda pública, conseguir una masa crítica, instalar en la agenda pública la discusión sobre nuestra propuesta, y luego ya en la siguiente etapa ya realizar una consulta popular, una consulta por las 5 reformas para que nos habiliten todas las 5 reformas a partir de un referéndum. Y cuando eso se lleve a cabo, empezamos ya con el proceso de, y ese sería el sexto paso, la deslegislación, ¿no? O sea, empezar el proyecto de la eliminación de las leyes malas, el alejamiento de los tratados y acuerdos internacionales, luego la ejecución misma de las 5 reformas, para ir al paso número 7, ¿no? El paso número 7 es la de la instalación de las reformas particulares, o sea, el paso que se refiere a las personas que no lograron techar su tercer piso, o las personas que no se pudieron comprar su auto por falta de ingresos, o que las familias que quieren llevar a sus hijos a buenas universidades y ahora sí tienen los ingresos porque se lo ha dado estas 5 reformas, lo pueden completar. Esos sueños son lo que va a permitir que las 5 reformas se validen tanto en lo moral como en lo político, en lo social y todo eso. Entonces, pero eso no acaba ahí, como yo sabrás, Yohei, porque una vez que esto se logre, no significa que ya todos los liberales clásicos se van a su casa y con sus familias y el panorama cambió y bueno, todo se restableció y asunto arreglado. No, querido Yohei, no, amigos míos, todavía el periodo empieza, porque ahí será importantísimo que un partido como Devolución haga las veces de oposición para que cualquier gobierno que entre en sustitución de las 5 reformas no cambien las 5 reformas durante los periodos sucesivos de gobierno de aquí para adelante. Por eso que necesitamos un gran partido para sostener este cambio a lo largo del tiempo y no nos vaya a ocurrir como en el caso de Chile, que no se preocuparon por defender las reformas de Pinochet, sino más bien concedieron espacios para que la gran concertación chilena hiciera los cambios y desdibujara algunos aspectos de las líneas matrices como la reforma de pensiones para que finalmente se empezara a tocar los fundamentos macroeconómicos y Chile detuviera su crecimiento que tenía de 7-8% a 2 y 3, lo que condujo pues finalmente que ahora se encuentre en la misma situación que nosotros. Una asamblea constituyente con una nueva constitución, cambio de regla de juego, donde ya se mete el socialismo dentro de la regla de juego y ya le da facultades al gobierno para intervenir totalmente en la economía y así con las libertades ciudadanas. Eso se puede evitar teniendo un partido político que es la herramienta natural de defensa de todas las personas que amamos la paz, amamos la reflexión y todo eso. Entonces, la política es lo único que nos va a salvar de la violencia. Después de la política hay violencia y barbarie. Y eso es lo que tenemos que evitar. La política es el arte de hacer posible lo que es justo, necesario y conveniente en materia de gobierno, por medios pacíficos, reitero, por medios pacíficos. Así que ahí está la propuesta de nosotros y ahí están las 4P que justamente respondía a tu pregunta, Yohei. Si es que su persona nos lo permite, queríamos abordar, porque es propio, el aspecto de la manipulación de la opinión, porque vemos que hay una gran tendencia en lo que significa, a su vez, las redes sociales en lo que respecta a que en estas se encuentra una excelente oportunidad para expresarse libremente sin una editorial, sin un directorio que te esquematiza y te superpone una agenda determinada y que las redes hoy por hoy ofrecen nuevas
y por qué no decirlo, excelentes o- oportunidades para la reflexión, pero también en su contraposición para estos manipuladores. Y ahorita ellos se evidencian de manera más concentrada y resulta como un aspecto de excitación a la población para que por un lado se le oculte y por otro lado no se ventilen ni tampoco se discuten de ninguna forma y por ningún medio todo lo que estamos charlando magistralmente en esta oportunidad. Es correcto tu diagnóstico. Los canales de comunicación tradicional, lo que vemos en los canales de televisión, las radios, los diarios de mayor circulación nacional, no están tocando estos temas que estamos hablando, que estamos analizándolo, lo estamos desarrollando, porque, bueno, pensamos nosotros que lo que sucede es que están ellos en un concierto, digamos, de intereses que se tienen que mover por donde sopla, sobre todo, los intereses económicos. Estas empresas están altamente endeudadas. Un comercio, un canal de televisión, no vive de sus propios espacios publicitarios de totalmente el sector privado. De hecho, muchos de los porcentajes de la publicidad estatal es la tabla de salvación para que estas empresas sobrevivan. Es decir, los canales de televisión vendiendo solamente espacios publicitarios al sector privado los condenaría a no crecer. Se mantendrían en su mismo tamaño y con sus mismas ventas. Pero como tienen dedos arrastrando, entonces buscan alinearse a los requerimientos del gobierno, a las editoriales del gobierno, y el gobierno, digamos, estatista, lo hacen de una manera astuta para darle los guiones, para darle las líneas políticas del gobierno a fin de que trate determinados temas y tampoco dejen de tratar lo que deben tratar los propios canales, ¿no? O sea, van a hacer destapes, de hecho van a encontrar determinadas líneas que van a interesar al público, pero son a manera de presión al gobierno por más publicidad estatal. Una vez que consiguen su publicidad estatal, una vez que la gente crea que las radio, televisión, programas de análisis político, económico, ya empiecen a desarrollar determinados temas, empiezan a cortar las investigaciones que debiliten la credibilidad del gobierno o traten de hacerle daño a la línea de flotación de la estabilidad del gobierno, porque saben que si lo hacen, si van más allá de esas investigaciones, más allá, más profundamente me refiero, entonces le quitan la publicidad o le abren algún expediente judicial o fiscal a los dueños o a los periodistas y bueno, se termina con cambios de conductores, cambio del director periodístico, ¿no? Para justamente satisfacer el poder de turno, ¿no? Entonces, estos temas que no les conviene al gobierno, ni tampoco a los grandes intereses empresariales, están, como tú bien lo has dicho. No tratan nada más que lo que el sistema propio le ofrece, ¿no? Es decir, posibilidades de cambio de ministro, lo toman como una gran noticia, pero no hablan de que hay que cambiar el sistema porque ya se ha probado que con cambio de ministro no arregla la situación. Y eso no lo dicen, pero mucha gente intuye y hay gente que incluso dice, bueno, dejemos como están las cosas, con tal de que no roben más o que hagan lo que están haciendo, ya se conforman con que sigan robando, pero que hagan obras, ¿no? Ese pensamiento transgresor, digamos, de la virtud ciudadana, no puede ser así, ¿no? Tiene que esto cambiar, pero no tienen las herramientas las personas porque como andan conectadas con estas líneas editoriales de los diarios, radio, piensan que no hay otras alternativas. Y los que tienen el tiempo más bien de estar en las redes, de estar en programas como los tuyos, se dan cuenta que hay algo que no sintoniza con la realidad expositiva que hacen los medios de comunicación
tradicionales, ¿no? Entonces ellos sí son más contestatarios, pero es un porcentaje muy pequeño, querido Yohei y amigos. Los que andan permanentemente en las redes, como nosotros, somos algo así como el 13 o 14% del electorado, mientras los sectores socioeconómicos C, D y E, que son los que están en las calles, son los que están haciendo colectivo, los que están llevando los minerales de un pueblo a otro pueblo, o los que están en la agricultura, o los que están en los socavones en la minería, o aquel que está vendiendo sus tamales en las calles o realizando algún tipo de actividad que no están en sus casas, no está permanentemente en las redes. Y son los que se pierden justamente estos programas y que tengan la información que deberían tenerlo y que más bien cuando llegan a sus casas cansados, golpe de 9 de la noche, simplemente se sientan frente al televisor y piensan que eso es todo. Piensa que ahí está la verdad y que ahí va a encontrar la salida a sus problemas, ¿no? Entonces se ha vuelto pues un círculo vicioso, que no salimos de esto. Entonces la única manera es organizarnos como partido político, y si la radio, la televisión, los medios de expresión tradicional y las redes no llegan, tendremos que llegar como partido organizado hablándoles directamente a ellos, buscando algunos canales de comunicación, utilizando los barrios, utilizando gremios, utilizando organizaciones ya constituidas para hacer llegar el mensaje. Pero eso también cuesta, ¿no? Porque todo esto, el desplazamiento, el personal y todo eso requiere de un tipo de flujo económico para solventar los gastos de estas personas. Y si no hay eso, no se puede avanzar, ¿no? Uno avanza lo que puede hacer conforme a sus ingresos, pero más allá de eso, como dicen algunos amigos de nosotros, ¿no? Si tú no tienes financiado a tu partido por lo menos a 20 o 40 personas dedicadas full time, no vas a poder cambiar el Perú desde tu escritorio, no vas a poder cambiar al Perú desde un programa de televisión o desde un programa de radio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Que más gente confíe en nosotros, confíe en tu programa, para que pueda ayudar económicamente a hacer más altisonante nuestro mensaje y que pueda llegar a más público para que sí pueda encontrar el clic, algo que le hace clic a la gente y hace que reflexionen o busquen o apoyen de alguna u otra manera mientras ellos trabajan. Esa es la mayoría silenciosa que tú decías, Yohei. Esa gente que está trabajando y no tiene tiempo para salir a hablar de política o estar en las plazas e ir proselitismo, difundiendo, etcétera, es la que espera que nosotros hagamos, que tenemos más tiempo y más vocación para esto, ¿no? ¿Cómo podemos participar de un cambio sostenible, de un verdadero y veraz cambio de modelo? ¿Cómo podemos unirnos a ese grupo de sinceros patriotas? Y ahí viene, patriotas liberales de nuestro país. Quizás algunos tengan la vena de ser dirigentes, otros, como usted bien menciona, desean contribuir económicamente. Hay otros que prefieren ser voluntarios o, como no, con algún bien que ellos puedan tener. Entonces, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿En qué medios? ¿En qué plataformas? Eh, a través de un correo electrónico determinado, acentuando de qué distrito, provincia son. ¿Nos podría ahondar un poco en ello? Sí, te agradecemos muchísimo, Yohei, por esta oportunidad, porque si nos ven por el canal de YouTube, es porque hay algún interés en respecto a estos temas que estamos abordando. Entonces, como no queremos ser solamente críticos y quedarnos con las lamentaciones, tienen la opción de poder hacer algo por el país, ¿no? Porque el país es de todos y cualquier cosa que ocurra con el país nos va a afectar tarde o temprano. Lo hemos dicho también en una parte del programa. Si tú crees que la política está lejos de ti, estás equivocado. La política te va a alcanzar, y más aún la politiquería, la mala política te va a alcanzar a través de tu pérdida de oportunidades de empleo,
vas a quejarte de que no encuentras buenos sueldos, de que no se te enseña bien en la universidad, de que el precio de la luz, el agua, el teléfono es una factura que está subiendo y que le echa la culpa a Luz del Sur, a Enersur, a Electronorte, a Electrooriente, y echa la culpa de que el agua viene de vez en cuando, que te cortan el agua y todo eso, y que las deudas de tu papá, de tu mamá, que el banco está cobrando altas tasas de interés, o que viene la basura a recoger la basura cada 3 días y no todos los días, o que se rompe la matriz del agua, corta todo el vecindario. Bueno, todo esto es producto de las malas políticas. Las políticas malas afectan la calidad, los precios, la eficiencia, el trato al ciudadano, las oportunidades de empleo, los altos ingresos, las altas tasas de interés pueden ser disminuidas con medidas buenas de gobierno. Y estas medidas buenas de gobierno lo tienen que proponer partidos políticos, entidades naturales de los cambios, que son hechas estas entidades para hacer el cambio. Lo que hemos visto, que ustedes creen que son partidos, no son partidos políticos, son movimientos electorales que quieren llegar al poder para enriquecerse y no hacer los cambios, porque si hubiese sido lo primero que querían hacer el cambio, ya lo hubieran hecho. No estaríamos 4 décadas con lo mismo, padeciendo de lo mismo, con aquí 2 o 3 reformitas y se cree que eso es todo. Ahí tenemos la evidencia, no se ha solucionado. Entonces, no puede decirse que los partidos políticos tienen la culpa. La culpa lo tiene el sistema que da como producto malos partidos, y esos malos partidos no son partidos en el sentido de lo que estamos hablando. Los partidos ofrecen cambios, y los cambios vienen de partidos. Los partidos deben tener programas, porque sin programas no hay partidos políticos. Entonces es necesario entender que para hacer esos cambios se necesitan partidos con programa, o por lo menos partidos, como decimos nosotros, de 4 dimensiones. Tienen que ser ideológicos, tienen que ser programáticos, tienen que ser representativos, o sea, gente detrás que represente a un sector amplio de la población, y por último tienen que ser competitivos, tienen que entrar a la cancha electoral y ganar elecciones para hacer los cambios. De nada sirve tener partidos de las 3 dimensiones y faltando una cuarta de no poder entrar al poder, ¿no? Eso, pero se puede hacer algo, sí, claro, como oposición, señalándole los rumbos correctos al gobierno, pero también por una ley del péndulo, esos partidos estando en oposición señalando los errores del gobierno pasan naturalmente a ser gobernantes, ¿no? Pero eso es necesario, o sea, si los cambios se hacen desde el Congreso, no desde el Poder Ejecutivo. Esa es también una distorsión a veces que tenemos, porque creemos que todo es el Ejecutivo. No, un ratito, el Ejecutivo hace lo que la ley le manda, porque eso es lo que en derecho público se conoce. Lo que no dice la ley no está autorizado el sector público a hacer. Lo que la ley le dice es lo que el Ejecutivo puede hacer. Si hay leyes malas, el gobierno hará cosas malas. Si hay leyes buenas, el gobierno hará cosas buenas. Entonces, eso se puede llegar de la siguiente manera. Nuestra propuesta es que nos escriban. Tenemos un correo electrónico para facilitarles. Nuestra página web se llama devolución, de devolver, .pe, de Perú. Y tenemos un correo electrónico que nos pueden escribir info, de información, info, @ devolución, igualito que el denominador común, devolución.pe. Eso es el correo electrónico, esa es una manera de enviar o mandar o requerir información. La otra es que me llamen a mí, me pueden llamar a mi celular. Yo les doy el número. Son 4 9s, 9999 2 10 60. Se comunican directamente conmigo. ¿Ok? La otra es entrando en la página web, porque si tienes interés en apoyarnos como partido, como militante, como voluntario, como donante, o con un bien o un servicio, con hojas bulky, hojas papel, lo que fuere, todo ayuda. Ahorita estamos en un proceso de que todos nos sumemos a este proyecto La Gran Devolución. Entonces, hay un formulario en la página web de nosotros, en la parte superior derecha, donde dice únete. Llena tus datos y nosotros te llamamos.
Y ahí coordinamos el taller inductorio que te permite saber qué hablamos, qué decidimos, cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros planes, y luego pasas por una entrevista de conocimientos, para ver si estás bien enterado de lo que, para el proyecto político que vas a participar, y luego ya una vez adentro te asignamos un rol dentro de nuestra estructura organizacional. Esa sería la propuesta de nosotros. El día domingo tenemos un encuentro. Vamos a estar incursionando en una marcha que se está organizando el día domingo, unos grupos. Nosotros no estamos organizando marchas. Lo que estamos haciendo es incursionar en la marcha, porque como va a haber un montón de oferta política ahí, entonces nosotros vamos a ir a justamente acercarnos a todos esos compatriotas que se encuentran preocupados, decepcionados del gobierno de Pedro Castillo, a decirle, mire, nosotros tenemos este programa de gobierno, esta es, en nuestra consideración, y obviamente con toda la humildad posible, decirle, esto creemos que es lo que puede sacar al Perú del actual problema político y económico. No podemos seguir viviendo con emergencias políticas de cambiar presidente como si eso fuese la solución. Y esta es nuestra propuesta. Conversaremos con nuestro electorado, conversaremos con aquellos que estén interesados en conocer más, conocernos a mí, a todos los que estamos en el equipo, y además pues se pueden llevar unos volantes, tomamos nota de sus datos, sus teléfonos, lo llamaremos después, coordinaremos reuniones, pero el asunto es fortalecer al partido. O sea, ahorita van a salir en las calles mucha gente y creen que lo único que hay es lo que existe por la convocatoria. Por cierto, ahí le daremos algunos consejos de cómo debería salirse de esta situación, y estaremos planteando nuestras propuestas, que no coinciden necesariamente con los que convocan a la marcha. Nosotros estamos planteando una plataforma distinta. Nuestra plataforma no es de apoyo a ellos, es abrir un espacio de propuestas y que nos permitan, como es la calle, es pública, entramos ahí a compartir nuestras propuestas. Eso es nada más. Y cuando se nos acaben los volantes y ya no veamos gente que nos pregunta, nos retiraremos, pero no nos vamos a quedar en la marcha marchando, ¿no? Esa no es la idea, porque la marcha de la vieja derecha está ahí, lo proponen y dicen no al comunismo, cuando nosotros decimos no es suficiente con no al comunismo, hay que salir con una propuesta política, porque eso de no, no, no suena negativo. Nosotros tenemos que salir con un sí. Esto es lo que propone, una consulta popular por las 5 reformas. Esto es lo que nos va a sacar de futuros gobiernos tipo Perú Libre y Pedro Castillo. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Por tanto, no compartimos todas las actividades de las propuestas de esta marcha del domingo. Nosotros incursionaremos, hablaremos, conversaremos y nos retiraremos, no nos quedaremos. Muchas gracias, Joel. Más bien, maestro, quisiéramos, si es que usted nos lo permite, para poder conocerlo un poco mejor, nos puede hablar de sus premios y reconocimientos de gestión que usted y ustedes han podido recibir. Por supuesto que los premios han sido de gestión y esto se debe a un equipo, ¿no? En los premios de gestión que lo hemos tenido junto con mi colega Miriam Ortiz, hemos podido obtener, gracias a los patrocinios de personas, empresas, equipos que han estado ayudándonos, premios internacionales, por ejemplo, de la Fundación Templeton, por ejemplo, nos dio 2 premios, 2 reconocimientos, una a las relaciones públicas y el otro a la capacitación de valores liberales, ¿no? A un mundo cristiano. Me recuerdo que hicimos un evento con pastores de bastantes iglesias a nivel nacional, trajimos a Lima de diferentes partes, de Iquitos, de La Piura, de Tacna, de Arequipa, de Huancayo, Huánuco, a Lima, para que pudieran escuchar al profesor Alberto Mansuetti por el año 2005. 3 días, se llama Free Market, Bible and Government, o sea, libre mercado, Biblia y gobierno. Invitamos también en ese tiempo John Covey, también era un autor de un libro que se llama Biblia y gobierno, también lo invitamos, al mismo Hernando de Soto para que pudiese hablar un poco de derecho de propiedad,
Y hicimos 3 días, 3 seminarios en 3 días y salió muy bien, lo cual nos hizo trascender a unos donantes importantes, lo cual significó un proyecto que pudimos aplicar en Iquitos y que nos dio lugar a esos premios que te he mencionado. Después otro premio de la Fundación Atlas, de Lilly, Lilly se llama la Lilly Endowment, que es la fundación que daba ese premio por la ética y valores, ¿no? O sea, los premios han estado más en la línea de ética y valores y relaciones públicas. Y unos reconocimientos también por ahí, que no eran premios, pero eran unas ciertas felicitaciones de la CONFIEP por haber logrado estos premios internacionales y por creo que eran los 15 años o los 10 años del Instituto de Libre Empresa, y la otra, un reconocimiento del Colegio de Periodistas de Loreto, ¿no? Por haber ayudado a su región en hacer llegar pues nuestra propuesta de gobierno, ¿no? Entonces son premios, digamos, que se deben más a un equipo, ¿no? Que he tenido en la honra de poder haber dirigido, y eso ha sido pues lo que ha hecho que el Instituto de Libre Empresa pudiera obtener esos premios, esos reconocimientos. Del equipo de trabajo de la SOE, la ORCA de producción y comité ejecutivo, le damos las gracias por esa apertura, recibimiento y cariño para con nosotros. Gracias, maestro. Gracias a ti, Yoge, gracias a tus seguidores, gracias a tu equipo, al comité ejecutivo de la SOE La Orca. Y bueno, esperamos que todo esto que hemos conversado se pueda plasmar en algo que sea tangible en el progreso, para que nuestro querido Perú pueda ser un país grande, como nosotros tenemos como misión hacer esto de la derogación de las leyes malas, etcétera. Visualizamos que nuestra organización va a transformar al país para llevarlo a ser potencia mundial.